Dios te bendiga grande y poderosamente en este día, poderoso, como siempre, gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Bien, damos gracias a Dios por su inmenso amor, por su inmensa misericordia para con nosotros. Vamos a meditar un poco más en la palabra de Dios, lo que Dios tiene para con nosotros. Lo hacemos en San Juan, capítulo 1 y el versículo 17, que dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, bendecimos tu palabra, Señor, en este día, como siempre. Gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos eres tú, Señor. Nos fortalecemos en ella, aún en tiempo de adversidad, en tiempo difícil, en tiempo de angustia. Siempre tú tienes una palabra para cada uno con nosotros. Así es, Iglesia del Señor. Amigo, hermano, si estás en situaciones con algún problema, alguna situación que no está al alcance de nuestras manos, siempre tenemos que llegarnos hacia Dios y poder descansar en Él, porque solamente en Él descansamos. Él es el que nos entiende, Él es el que nos escucha, Él es el que presta oído para poder hablar, poder dialogar. Bien, dice la palabra de Dios que la ley vino por medio de Moisés y la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a entrar un poco en detalle para poder avanzar y creciendo en lo que es la palabra de Dios. Sabemos que la ley fue dada para el pueblo de Israel y para que nosotros conozcamos a través de la ley, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y la ley era un paso hacia la gracia que es nuestro Dios. Soberano eres, Señor. Pedimos la sabiduría del Espíritu Santo de Dios en este día para poder estudiar y poder avanzar lo que Dios tiene en su palabra. Para los que estaban bajo la ley del Antiguo Testamento, había una medida de gracia, como se ve en la fe de algunos, en las promesas del perdón. Ahora, por medio de Cristo, la gracia y la verdad se extienden a todos. Ya la verdad no está revelada mediante los tipos tales como sacrificio, ofrenda, sino que ahora es gracia sobre gracia. Significa que una constante concepción de gracia y de poder se le concede a los creyentes que aceptan la gracia que se le da. La gracia es el poder, la presencia y la bendición del Dios Todopoderoso, experimentado por los que reciben a Cristo a través de la gracia. Bien, y mis santos hermanos, si hoy en día estamos en este mundo, solamente nos mantiene, solamente es la gracia de Dios. Por todo lado que usted transita, por todo lado que usted camina, por todo lado que usted anda, siempre va a ver que la maldad muchas veces prevalece, muchas veces quiere lograr su objetivo, pero no es así. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia del Señor. Y eso nosotros lo vemos, mis santos hermanos, en Génesis 5:24. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en Génesis 5:24, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Es algo que debemos de aprender, debemos de avanzar. Cuando la gracia de Dios está, ¿dónde está la maldad? Siempre la gracia de Dios está donde está la maldad. Ahí está siempre la gracia de Dios. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó vivo Dios. ¿Quién era Enoc? Enoc era
una persona que caminaba con Dios en el tiempo de Noé, donde la maldad sobreabundó, mis santos hermanos. Y por eso que leímos ese texto, porque ahí donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. En toda parte del mundo siempre usted va a encontrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es, mis santos hermanos. Leamos unos textos para tener en qué sujetarnos en la palabra de Dios. Dice en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así es. Y en el versículo 5 de Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y les dolió en su corazón. Así es, mis santos hermanos. A Dios le duele en su corazón cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando nosotros hacemos lo malo adelante de Él. A Dios le duele en su corazón. Y eso es, mis santos hermanos, que vemos en este pasaje. Ahí mismo dice en Génesis 6:9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así es, que vemos ahí, vemos que en medio del problema, en medio de la maldad, siempre está la gracia de Dios para poder caminar, para poder transitar con Él, con aquel que se quiera adueñar de esa gracia de Dios, mis santos hermanos. Es algo importante. En la gracia de Dios nosotros vamos a encontrar perdón. En la gracia de Dios, en la gracia de Dios nosotros vamos a encontrar misericordia. En la gracia de Dios nosotros vamos a ser beneficiados de todos los atributos que Dios tiene para con nosotros. En la gracia de Dios, Dios se extiende y nos puede dar vida, y vida mucho más, aún en abundancia. Pero si nos adueñamos de esa gracia, tenemos que adueñarnos cada uno de nosotros para poder vivir y poder estar en un mundo que es lleno de problemas, lleno de tantas cosas que depara, y eso nos afecta a nuestras vidas, a nuestro crecimiento espiritual. Pero siempre tenemos que tener en claro que siempre la gracia de Dios va a estar en continuidad con cada uno, con aquellos que buscan y se acercan, de la gracia de Dios. Vamos a leer Romanos 17:21, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 5:17-21. Un texto muy bonito. Dice así: gloria sea el nombre del Señor. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. Si bien nosotros sabemos que por la transgresión de uno, por Adán y Eva, entró el pecado para destruir, para acabar con la obra de Dios. Así, llamémoslo así literalmente. Entró el pecado para destruirnos, para acabar con la obra de Dios, para deshacer las maravillas, lo que Dios hizo, amados hermanos. Pero al mismo tiempo, ahí vemos en su segunda parte: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de esa gracia
y del don de la justicia. Así es, amada iglesia, así es, mis santos hermanos. Dice versículo 18, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En Adán, amada iglesia del Señor, fuimos nosotros condenados, fuimos nosotros separados, fuimos nosotros apartados, fuimos arruinados. No valíamos nada para con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos afrenta, el pecado nos acusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano en una forma universal estamos destituidos, estamos separados, estamos apartados de la gloria de Dios, y eso es algo importante. Pero al mismo tiempo Dios extiende su mano de gracia para aquel que se quiera adueñar a través de nuestro Señor Jesucristo. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, mis santos hermanos. La condenación sobre toda la humanidad cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón o revelada en la palabra escrita. La justificación de vida lo es en potencia para toda persona. La experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia y la vida eterna y el regalo de la justicia por medio de Jesucristo. Por eso dice el versículo anterior, el versículo 17, Romanos 5:17, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así es, mis santos hermanos. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, en Adán fuimos nosotros, por lo que él desobedeció el pecado, nosotros fuimos constituidos pecadores, separados, apartados de la presencia de Dios, dispuestos a que Dios nos exonere, a que Dios nos liquide. ¿Por qué? Porque en Él somos pecadores, mis santos hermanos. Pero ¿qué nos dice en su segunda parte del versículo 19? Dice así la palabra de Dios: así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así es, mis santos hermanos. Esa es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos regala a través de su gracia, a través de su gracia. Y su gracia nos ayuda a perfeccionarnos. Su gracia nos lleva hacia la misma presencia de Dios, mis santos hermanos. Por eso usted y yo debemos de cogernos de esa gracia. ¿Por qué? Porque esa gracia es la que algún día nos va a salvar de la ira venidera, de los juicios venideros que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Dice en Efesios 2:8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así es, mis santos hermanos. Debemos de adueñarnos, debemos de saborear, debemos de coger esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Debemos de atesorarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestras vidas, mis santos hermanos, para que cuando algún día nosotros partimos de este mundo, porque lamentablemente no sabemos cuándo vamos a partir, pero sí debemos de tener en conciencia que mientras sigamos en este mundo, algún día nos vamos a poner a cuenta con Dios. Y es ahí, amados hermanos, es que debemos de
por medio de Cristo, debemos de aplacar la ira de Dios. Debemos de aplacar a la ira de Dios. Y debemos de adueñarnos de esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Capítulo 2, 1 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es, mis santos hermanos. Dios, por medio de la ley, nos dio el conocimiento del pecado. Y también por medio de la ley, nosotros nos acercamos hacia Dios. Por medio de Cristo, que es la gracia, tenemos entrada hacia el Padre Celestial. Tenemos un acercamiento hacia Dios. Y queremos, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, que tú que me escuchas, quiero decirte en esta tarde que solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Yo no lo digo porque sale de mi corazón o sale de mi mente, no, sino que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nos ha dejado Dios un manual para que nosotros en Él lo escudriñemos, en Él busquemos la salvación por medio de esa gracia que se nos otorga por medio de Jesucristo, amada iglesia del Señor. Dios tiene gracia con cada uno de nosotros, porque su gracia es grande, su gracia sobrepasa todo entendimiento, su gracia es más grande que su misericordia, es más grande que su justicia, mis santos hermanos. Eso nos dice la palabra de Dios, y por tanto debemos de nosotros siempre escuchar. Hoy que estamos con vida, hoy que tenemos aliento, hoy que tenemos nuestros oídos, nuestros talentos que Dios nos ha dado, amada iglesia del Señor, siempre debemos de escuchar que este es el evangelio de gracia que Dios tiene para con nosotros y para toda la humanidad. Bien, vamos a hacer una oración en esta preciosa tarde. Que el Dios soberano nos ayude y nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Soberano Dios grande, poderoso eres, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En este día, Señor, te pido por aquella persona que va a ser operada, Padre, que tú derrames gracia en la vida de él, Señor. Llénalo de tu favor, llénalo de tu misericordia, Padre. Dale una paz, dale fortaleza en ti, Señor, porque solamente en ti encontramos esa fortaleza, mi Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces te fallamos, Señor. A veces somos siervos inútiles, siervos insensatos, somos hijos necios, hijos que no escuchamos tu palabra, Señor. Pero nunca es tarde, Padre Santo, para recapacitar, nunca es tarde para pedir perdón y pedir clemencia y pedir misericordia, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de la misericordia. Sabemos que tú eres el Dios perdonador. Sabemos que tú eres el Dios que da oportunidades, mi Dios. Ayúdanos, Señor. En el Espíritu, Padre Santo, llégate a Él, Señor. Dale fuerza en estos momentos difícil, en estos momentos angustiosos que Él necesita de ti, Padre. Porque cuando uno está enfermo, Señor, uno piensa que la vida se le acaba, Padre. Te ruego, Señor,
que te apiades de él, Padre Santo. Dale una oportunidad más de vida, Señor, para que algún día él pueda confesar con su boca que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que Jesucristo es el Dios Santo, que Jesucristo es el Dios Eterno. Padre, escucha esta oración, Señor. Quizás no tiene fuerza esta oración, Padre Santo. Quizás esté yo fallando delante de ti, Señor. Pero tú no miras mis fallas. Tú no miras mis pecados. Tú lo que miras es un corazón arrepentido, Señor. Te lo ruego, Padre. Extiende esa mano, gracia. Esa mano de misericordia. Así como la extendiste a Pedro. Cuando Pedro dijo, Señor, sálvame. Y tú extendiste tu mano de gracia. Ayúdanos, Señor, en este día a soportar las aflicciones que muchas veces nos golpean, los problemas que nos azotan. Y cuando uno tiene un problema, cuando uno está hundido, los amigos se van, lo dejan abandonado. Así como Cristo cuando estaba en la cruz, Padre Santo, todo lo dejaron abandonado, Señor. Porque es algo duro cuando uno está imposibilitado, cuando uno está sin fuerza, cuando uno ya no tiene más vida, Señor. Solo dependemos de ti y dependemos de tu gracia, Señor. Gracias por todo, Padre, en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.